Hola, bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Electrotecnia 1. Yo soy el profesor ingeniero Gustavo Belliski y hoy vamos a hablar sobre una ampliación de divisores de corriente y divisores en general resistivos. Vamos a ver la lista de temas. Vamos a ver en principio el principio de superposición, los divisores de tensiones, el divisor de corrientes de dos ramas, el uso clásico del divisor, los divisores de corrientes múltiples y los divisores de corrientes con fuentes en serie. Vamos a ver entonces el primer tema, el principio de superposición. El principio de superposición establece que si un circuito tiene un comportamiento lineal, responderá al ser alimentado por fuentes combinadas como si se conectara cada una de ellas al circuito en forma única, anulando las restantes, ojo con esta nota, y se sumaran algebraicamente los efectos que cada una produce sobre los distintos elementos, en tensión o en corriente. En otras palabras, la corriente que circulará en cada punto del circuito será la resultante de la acción de cada fuente y lo propio pasará en términos de tensión. El principio de superposición es el que establece que la acción de cada una de las fuentes presentes en un circuito, sean de tensión, sean de corriente o sean controladas o independientes, cualquiera de ellas es independiente uno del otro. ¿Sí? Esto es para tenerlo en cuenta. Puede no tener aplicación si la respuesta del circuito es no lineal. Es decir, un circuito que se satura, por ejemplo, no cumple el principio de superposición porque la suma de efectos en algún momento satura el circuito y de ahí el circuito deja de responder en forma lineal. Se corta la respuesta del circuito con respecto a su actuación proporcional con respecto a las entradas. Pero para casos de ese tipo únicamente, y si no, siempre vamos a suponer que un circuito cumple con el principio de superposición. Vamos a ver un ejemplo de aplicación y vamos a ver cómo utilizamos entonces este principio para el análisis de un circuito. Supongamos que tenemos este circuito serie paralelo con fuente de tensión y fuente de corriente y vamos a ver cómo lo analizamos. En principio, lo que dice el principio justamente es que la corriente que va a circular se debe a cada una de las fuentes. Entonces podemos anular una y la otra, analizar el circuito, ver qué corriente produce cada uno en cada elemento del circuito y sumar los efectos después algebraicamente, es decir, con el signo que corresponda. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, anulamos el generador de corriente. Anular el generador de corriente significa hacer corriente cero y la única forma de generar corriente cero, es decir, de llevar al circuito a la anulación de ese generador, es abrir la rama donde se encuentra el generador. Abrir la rama. En ese caso queda solamente viva la fuente de tensión de 12 volt y esto va a provocar una corriente por todo el circuito que queda, que le vamos a decir I sub 12 volt, por ponerle algún nombre. También se podría poner un nombre genérico I sub 1, I sub A o lo que uno quisiera. Por otro lado, podemos darnos cuenta inmediatamente que el valor de esa I debido a la fuente de tensión de 12 volt es los 12 volt de tensión dividido la suma de todas las resistencias que da 24 ohm, o sea 0,5 amperes de corriente circulando por las ramas que está circulando debido solamente a esta fuente. No podemos decir que sea la corriente que efectiva o definitivamente circula, sino que esta es la corriente que la fuente provoca si estuviera actuando sola, pero no lo está. Ahora vamos a hacer actuar solamente a la fuente de corriente y vamos a anular la fuente de tensión. Para anular la fuente de tensión, noten ustedes que hemos reemplazado la posición de la fuente de tensión por un cortocircuito. ¿Por qué?
porque la fuente de tensión tiene tensión 12 volt y nosotros para anularla la tenemos que reemplazar por tensión 0 volt. Entonces 0 volt es un cortocircuito y dejamos viva la rama, ahora sí, del generador de corriente. En este caso, las corrientes se van a dividir en dos, una a la izquierda y una a la derecha debido a la fuente de 6 amperes. Entonces le decimos I sub 6 amperes del lado derecho y sub 6 amperes del lado izquierdo. Se le puede llamar como uno quiera, insisto con esto, no es importante el nombre. Una vez que calculamos, justo da como 9 más 3 y 10 más 2 dan justo el mismo resultado, la corriente se tiene que dividir en dos partes iguales, digamos, lo hicimos para el ejemplo, por supuesto, para facilitarnos las cuentas, y entonces es fácil ver que hay 3 amperes que se dirigen hacia la izquierda y 3 amperes que se dirigen hacia la derecha debido a la fuente de 6 sobre la rama donde está el generador. La suma de las dos corrientes de 3 amperes me da los 6 amperes que el generador tiene. Ahora, combinando las dos informaciones, es decir, el hecho de que, por ejemplo, por la resistencia de 3 y por la de 9 viaja una corriente de 0,5 amperes en el sentido horario y viaja una corriente de 3 amperes en sentido antihorario, hace que yo pueda decir que la corriente va a ir hacia el lado izquierdo con un valor de 2,5 amperes en total, y por el otro lado, como sobre la rama del lado derecho se suman los efectos de la corriente para el lado derecho va a tener 3,5 amperes en valor total. Esta es una aplicación simple y elemental del principio de superposición que vamos a usar después. Sirve si hubiera dos fuentes o si hubiera 500, no tiene límite, desde ya que en la práctica sería un poco menos pensable que esa cantidad de fuentes van a estar presentes en un circuito, pero podría pasar, y en ese caso el principio de superposición es válido. Recuerden ustedes, el circuito no se tiene que saturar para que esta situación se cumpla. Vamos a ver ahora, vamos a entrar directo en el tema de divisores. Vamos a ver el divisor de tensiones y vamos a poner, por ejemplo, esto ya lo habíamos comentado en un video anterior, así que lo hago rapidito. El divisor de tensiones es una consideración con respecto a cómo se divide la caída de tensión en un circuito en serie, siempre que está en serie. Y dice, en un circuito en serie se cumple que la caída de tensión en cada resistencia es el valor de la resistencia dividida por la suma total de resistencias que hay en el circuito y multiplicada por el valor de la fuente de tensión. Una aplicación muy elemental de la ley de Kirchhoff de las tensiones, ¿sí? Dice que BR individual, la tensión en las resistencias individuales va a ser igual a la resistencia individual de la cual nosotros estamos analizando, puede ser la de 3, la de 5, la de 4 en este caso, por 12 volt dividido la suma 3 más 5 más 4 que me da 12 ohms, ¿sí? Importante conclusión de esto, la mayor caída de tensión en un circuito en serie siempre va a estar en la resistencia en serie más grande. En cualquier circuito, en general serie paralelo, combinado y todo lo demás, la mayor caída de tensión va a estar en la resistencia en serie con la fuente de mayor valor, ¿sí? Ahí va a estar. Ahora, ¿qué aclaraciones tenemos que hacer con respecto al divisor de tensiones? Bueno, en principio no se cumple esta forma de enunciar en la división de tensiones si tengo una fuente, si tengo más de una fuente, si tengo alguna fuente en algún lugar que no está directamente en serie con la fuente principal, no puedo decir lo que acabo de decir de la división de las tensiones, ya no es cierto. Por ejemplo, acá es claro que, por ejemplo, la corriente que se va a producir, la corriente I, que es la que está en color violeta, que se va a producir por el circuito principal, va a ser cero, porque si ustedes se fijan y recorren la malla por aquí afuera, van a ver que tienen 12 volt para arriba y 12 volt en contra, que no permiten circulación de corriente
en este circuito. La I1 sí va a existir, va a ser de 3 amperes, directamente 12 sobre 3, pero va a quedar circulando en el circuito chiquito. Y puede pasar, como dice acá el comentario, que no se cumpliera la ley de Kirchhoff. Esto es un comentario para darle algo de interés, pero fíjense ustedes lo trascendente de esto. Si yo agrego en paralelo con cada una de las resistencias, sin pensar mucho los valores, por ejemplo le pongo una de 18, una de 9, una de 12, yo podría llegar a encontrar una malla que no cumpla con Kirchhoff. Por ejemplo, la malla que está en la parte de afuera de todas las fuentes de tensión. Si ustedes se fijan, ¿qué pasa con esta malla? Hago 12 más 9 menos 18 menos 12, no da 0. ¿Sí? Da 9 volt en el sentido de la de 18, y entonces me queda que 18 es igual a 0, porque dice Kirchhoff que la suma en una malla cerrada cualquiera de cualquier circuito tiene que dar 0, siempre tiene que dar 0. Si no da 0, si la malla no da 0, es porque no cumple Kirchhoff y ya deja de ser un circuito eléctrico. Es un dibujito muy interesante, pero no es un circuito eléctrico. Esto no puede funcionar en la realidad de ninguna manera, aunque así dibujado parece que sí. ¿Sí? Lo mismo pasaría si yo encuentro en algún punto del circuito un lugar donde entra una corriente de 3 amperes y salen dos corrientes de 5, por decir. ¿Sí? Por ejemplo, si no se cumple Kirchhoff de las corrientes o no se cumple Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de las tensiones, en un solo punto del circuito, o sea, en cualquier punto del circuito que yo encuentre que no se cumple, en ese punto solo, a lo mejor del circuito, no se cumple la ley de Kirchhoff, el circuito no tiene validez. ¿Sí? No tiene ningún sentido sacar una conclusión con respecto a ese circuito, porque ese circuito no funciona, no es real. ¿Sí? No cumple con las leyes de Kirchhoff, así que cuidado, a esto le decimos circuitos imposibles, y a veces aparecen en errores en ejercicio, ese tipo de cosas, y es obligación de cada uno de nosotros analizar si se puede o no cumplir ese circuito. ¿Sí? Si en un parcial aparece un circuito de esto y ustedes dan una respuesta de la corriente vale tanto, ya de movida está mal. No hay corriente en un circuito que no existe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tengan cuidado con eso, porque a veces suele ser motivo de alguna discusión, pero la regla es clara. ¿Sí? Ustedes deben detectar si el circuito es falso o es eléctrico real. Bien, seguimos. El divisor de corrientes. Ya hablamos de esto en un video anterior, así que lo voy a hacer muy cortito. El divisor de corrientes básico, el que clásicamente usamos, es el que está formado por dos resistencias puestas en paralelo, por las cuales circulan las corrientes de rama que ya hemos visto, y entra al paralelo una corriente total. En cualquiera de estos casos se va a cumplir que la corriente en la rama es igual al producto de la corriente que entra al paralelo por la resistencia de la otra rama, ¿sí? Por la resistencia de la otra rama dividido la suma de las dos. Es decir, I1 es igual a la I total por R2, no por R1, dividido la suma de las dos, e I2 es igual a I por R1 dividido la suma de las dos. ¿Sí? Esto es así porque se deduce de esta equivalencia, de esta fórmula equivalente, que dice que la tensión en el paralelo es I1 por R1 o I2 por R2 o I por R1 por R2 dividido la suma de las dos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo considero esta última igualdad, I2 por R2 igual a I por R1 por R2, se simplifican, se tachan las R2. En caso de tacharse las R2, me queda que I2 es igual a I por R1 dividido R1 más R2, que es la fórmula que figura arriba a la derecha. ¿Estamos? Esa es la deducción. Con esto vamos rápido, no hay nada muy brillante para aportar, así que no sobreabundo. ¿Qué pasa si yo tengo más resistores? Si yo tengo 3 resistores, por ejemplo, 3 resistencias, 3 ramas en paralelo, y en ese caso quiero calcular la corriente por cada uno. Bueno, puedo hacer un procedimiento análogo. Por ejemplo, decir que I sub 1 por R1, es decir, la caída de tensión en la resistencia R1, tiene que ser lo mismo que
y T por la resistencia equivalente de estas tres. La resistencia equivalente de las tres es la recíproca de la suma de las recíprocas. Recuerdan la fórmula dicha a la vieja usanza, ¿sí? O sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, la fórmula más fácil de expresar, porque si hubiera que hacer los productos se nos complica un poco, aunque ahora lo vamos a tener que hacer, porque lo que hacemos es sacamos el común denominador R1 por R2 por R3 y lo pasamos para arriba, como está todo dividido, y después nos queda acá abajo los productos R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. En esta situación lo que va a pasar es que se nos va a simplificar R1 acá, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Simplificamos al R1 y nos queda esto que dice que la corriente de rama es igual al producto de la corriente total que entra al paralelo por el producto de las dos resistencias que no participan de la rama que a mí me interesa, dividido los productos de A2, ¿sí? Los productos de A2 de todas las resistencias intervinientes, todos los productos de A2 de todas las resistencias intervinientes. Entonces, es una forma coloquial de decirlo, esto que está acá. Esto que está acá es una forma coloquial de redactar cómo recordar de dos resistencias. Y si tuviera 4, si tuviera 5, si tuviera 20, bueno, podemos hacerlo igual. Podemos hacerlo con n resistores, donde entre R3 y Rn hay la cantidad que yo quiera, y entonces puedo generalizar esta fórmula de la misma manera que hice la anterior, diciendo que en un paralelo de n resistencias la corriente en cada rama es igual a la corriente total que entra al paralelo por el producto de las resistencias que no pertenecen a la rama de la cual yo estoy calculando la corriente, dividido la sumatoria de todos los productos posibles de n-1 resistencias que puedan hacerse con las resistencias en juego. O sea, si yo acá tuviera 20 resistencias, tengo que poner todos los productos posibles de 19 de las digamos agrupadas de A19, y bueno, así hasta el infinito. La verdad que la fórmula no es que reduce mucho ni nada, solamente un comentario, porque digamos si yo tuviera 19 o 20 resistencias, a mí lo que me conviene en ese caso es tomar la R1 por ejemplo y hacer el paralelo de R2, R3 en una sola, calculo la corriente de rama R1 y después saco R2 por ejemplo y hago el paralelo de toda la otra y siempre trabajo con dos. En realidad en la práctica hacemos eso. Esto es nada más que un comentario teórico sobre la cosa, pero no genera una fórmula que sea muy brillante para la utilización práctica, ¿sí? Se los digo con total honestidad, pero el tema podía ser interesante. ¿Qué pasa si en lugar de tener resistencia? Esto no está en muchos libros, que yo haya visto al menos, así que vamos a trabajarlo un poquito, porque no he visto que lo hayan trabajado en otros lugares. ¿Qué pasa si el divisor resistivo tiene fuentes de tensión, por ejemplo, ¿sí? Que están en serie con cada una de las resistencias? ¿Se podrá resolver o ya quedará por fuera de una fórmula fácil? La cuestión es, ¿la fórmula que vamos a obtener es fácil de trabajar o no? Porque si es demasiado complicada no nos ayuda en nada. Hay otros teoremas que nos pueden servir para resolver circuitos. Entonces vamos a ver qué pasa si estamos alimentados con una fuente de tensión y tenemos tensiones en serie con cada una de las resistencias. ¿Funcionará lo del divisor resistivo? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es usar el principio de superposición que vimos al principio de todo, ¿sí? Que vimos al comienzo, para no decir principio del principio y demás. Usamos el principio de superposición entonces y dejamos viva, por ejemplo, B sub 1. Si dejamos viva B sub 1, tenemos que cortocircuitar las otras dos fuentes de tensión. Recuerden que estamos alimentando con una fuente de tensión. Ahora lo vamos a aclarar con mayor profundidad. Entonces, como estamos alimentando con una fuente de tensión, por acá va a circular una corriente I sub 1 que se va a venir para el lado de la ex fuente, porque no está más, B sub T. ¿Sí? Que es un cortocircuito. I sub 2, la corriente que va a circular por la rama R sub 2, va a ser 0.
en esta superposición, ¿sí? En principio va a ser 0. Después, cuando yo haga la otra fuente, digamos, con respecto a la anulación de la fuente B sub 1 y por ejemplo dejo vivo la B sub 2, va a pasar lo mismo. Es decir, la R1 no va a tener corriente en este caso debido a su propia fuente, a la fuente de la resistencia que está cruzada. Y cuando yo aplique el principio de superposición anulando las B sub 1 y las B sub 2 y solamente dejando vivo B sub t, voy a tener un divisor resistivo usual, el de dos resistencias que comentamos al principio. Entonces, cuando calcule I sub 1 e I sub 2, solamente necesito tener en cuenta los dos componentes que son el del divisor resistivo normal, el que no tiene fuentes, y le resto, porque fíjense que la corriente I sub 1 para esta polaridad de la tensión, guarda con eso, para esta polaridad de la tensión, si la polaridad de la tensión en la resistencia R1 fuera al revés, en lugar de un menos acá se pone un más y ya lo soluciono, estamos de acuerdo. Pero entonces en este caso la corriente I sub 1 total va a ser la del divisor resistivo clásico y la I que entra al paralelo multiplicada por R2 sobre R1 más R2 y la superpuesta que va a ser B sub 1 sobre R1 directamente, nada más, no tiene ningún aporte del otro lado por superposición. Estamos con eso, calculo I sub 1 total, por supuesto que análogamente puedo calcular I sub 2 total, y de esta manera obtengo algo útil y algo utilizable para inclusive divisores resistivos con fuentes de tensión presentes. Esta conclusión, es útil aclararlo, no sería válida si alimentamos con una fuente de corriente. ¿Por qué? Porque la superposición en ese caso, si acá hay una fuente de corriente, tengo que abrir los bornes de la entrada y en ese caso sí no me permite considerar que las resistencias no se interfieren. Si se interfieren, habría que razonarlo, la fórmula queda más complicada, no es nada del otro mundo, si quieren les propongo que lo hagan, no es nada del otro mundo llegar a una conclusión, pero la fórmula es de poca aplicación práctica y entonces prefiero que lo dejemos como un ejercicio simplemente, pero no es algo que sirva para ayudarlos en la práctica. ¿Está? Muy bien, hasta aquí entonces les agradezco su participación, nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias.